presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos. Muy bien, seguimos y estamos con el politólogo Adolfo Garcés. Fito. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? Muy bien, ya hemos hablado alguna vez acá de lo difícil que la tenía la oposición cuando tenemos un gobierno que es gobierno y oposición a la vez. Es muy cierto. Tiene la oposición adentro, digamos, Sí, ¿no? sí, Y eso le dejaba poco margen a la oposición. Pero ya ha transcurrido un tiempito de este gobierno como para ver si la oposición sigue parada en el mismo lugar. ¿Sigue parada en el mismo lugar? Sí. ¿Ha evolucionado para algún lado? Mirá, yo creo que hay cambios importantes. Estamos prácticamente a un año del balotaje, ¿no? Uh-huh. Si nos transportamos mentalmente a esta altura del año pasado, mediados de noviembre, la oposición estaba requete bajoneada, para decirlo en términos técnicos, ¿no? En términos académicos, ¿no? Con un bajón espantoso, haciendo un balotaje sin ganas, ¿no? Peleando una elección que se habían perdido, ¿no? Y sintiendo profundamente que el Frente era un enemigo extraordinario, ¿no? Un enemigo. Un adversario muy potente. Claro, porque la propia oposición, ponele julio, agosto del año pasado, sentía que podía ganar la elección. Claro. Y poco tiempo después se encontró revirtió con que votó muy mal en octubre, el Partido Colorado, el Partido Nacional por debajo de sus expectativas, y fueron a un balotaje en el que no tenían chance. Entonces, yo creo que el panorama desde el año pasado hasta ahora, prácticamente en estos 12 meses, cambió el ánimo de la oposición, desde luego. Y hay un cambio discursivo importante. Y te redondeo el argumento y después nos detenemos los 3 puntos. Sí. Lo que no cambia para mí es la falta de rumbo en términos estratégicos. Pero quiero detenerme en los 3 asuntos. Vayamos por cada uno de esos puntos. Cambió el ánimo, ¿no? La oposición pasó del recontrabajón de hace un año a pensar que se puede. Yo creo que de vuelta la oposición piensa que se le puede ganar al Frente. ¿Eso por el bajón de Vázquez, decís vos? Y bueno, tiene que ver con las encuestas de Vázquez, aunque Vázquez dice que las encuestas no son tan importantes. Sí. Bueno, en el fondo todo el mundo critica las encuestas. Cuando le va mal, sí. No, pero en el fondo creen, ¿no? Sí. Bueno, y las encuestas son impresionantes. Lo vimos acá con Nacho Sosnávar. Los datos son impactantes. Entonces, mirás las encuestas y da para pensar que la oposición puede tener chance. Mirás el desempeño del Frente Amplio, los problemas que tiene para cumplir alguna de sus promesas, ¿no? El lío en la educación, ¿no? El enlentecimiento de la economía, ¿no? Que da para pensar, la oposición puede pensar perfectamente y cómo va a hacer el Frente para cumplir con todas las promesas que hizo, ¿no? Ya en una situación de despegue económico, de economía creciendo rápido, ya iba a ser difícil. Con una economía frenándose, mucho más complicado, y la oposición lo sabe. Entonces, los problemas internos, como ya hemos hablado. Los problemas internos, desde luego, ¿no? Un asunto que ya se sabía, bueno, que ya se venía hace tiempo. Se sabe que Vázquez no va a estar en la carrera. Supone que Mujica... El flanco de ANCAP que está haciendo, ¿no? Ahí va, pero estaba pensando en términos de candidatura. Ahora vamos al tema de ANCAP, ¿no? Pero en términos de candidatura, la oposición puede pensar, bueno, y dentro de 4 años, y estarán los grandes motores que impulsaron el crecimiento del Frente Amplio, ¿no? El famoso taurete de Luis Eduardo, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con Vázquez? ¿Qué va a pasar con Mujica? ¿Qué va a pasar con Astori? Se está hablando. Parece mentira. Yo no sé si vos lo escuchaste, pero ya se empieza a hablar de Astori candidato y ya se empieza a hablar de Mujica candidato. De otra interna, ¿no? Mujica Astori. Otra vez, ¿no? Bueno, en fin. Pero la oposición sabe que el tiempo pasa y ya no son los mismos que antes. Está el tema ANCAP. ANCAP se transformó en un problema muy serio. Un problema muy serio para el Frente y en un problema serio para el actual vicepresidente. Sí. Desde luego que es así. Que es uno de las personas que uno podía pensar, y yo sigo pensando, que está en la carrera, pero cargando una mochila grande. Y ¿no? si sos oposición, vas a seguir golpeando en ese flanco. Totalmente. Y a esto agregale, para que cambie el ánimo de la oposición, agregale otra cosa, que es lo que pasa en la vereda de enfrente, ¿no? Es decir, del otro lado del río parecía que no pasaba nada, parecía que el kirchnerismo seguía, parecía que Scioli ganaba, y de pronto está la perspectiva posible de que muy posible, y yo diría
muy probable de que termine ganando Macri. Para mi gusto, si tengo que apostar una hamburguesa para volver a citar a Luis Eduardo, ¿no? Por menos margen del que dicen las encuestas. Pero la oposición tiene un ojo puesto ahí, ¿no? Y si gana Macri allá, quiere decir que acá capaz que la pueden pelear. Entonces hay un cambio de ánimo. Hay elementos como para pensar en un cambio de ánimo. Hay un cambio de ánimo, exacto, que yo creo que tiene fundamentos racionales. Hablabas de la perspectiva. Sí, mirá, el discurso. El discurso. Y yo creo que ese es un cambio. ¿A qué me refiero con el discurso? Que creo que es un cambio muy importante. Mirá, yo hace mucho tiempo que estoy convencido, sobre todo desde que me puse a estudiar cómo fue que el Frente llegó tan lejos como llegó, desde que me puse a estudiar cómo el Frente construyó ese enorme capital político que tiene, la mitad del país, estoy convencido que la manera de sumar voluntades y de crecer desde la oposición no es aplaudir al gobierno, es criticarlo. Ahora, estoy exagerando en la manera de decirlo, no necesariamente aplaude al gobierno aquel que le tiende la mano, ¿no? Aquel que le ofrece gobernabilidad. Pero lo cierto es que para crecer, ya Vázquez lo enseñó hace muchos años, es si al gobierno le va bien, decir que le va mal, si le va mal, decir que va mal, si va más o menos, decir que va mal. Siempre está mal lo que hace el gobierno si vos querés capitalizar. El Frente Amplio y su escuela en ese sentido en que la oposición paga. Totalmente. La oposición dura. Sí. ¿No? En fin. Entonces, no es vistoso, me estoy acordando del maestro Tavares, ¿no? No es vistoso, pero es efectivo. ¿No? La oposición vistosa, la linda, la que nos agrada a nosotros los intelectuales, los universitarios, ¿no? Es la oposición complaciente, constructiva. Para juntar votos, más bien que va por otro lado. Es verdad, es así. Y la oposición uruguaya arrancó, cuando el Frente ganó, cuando empezó la famosa era progresista, cuando el Frente ganó, si uno se pone a pensar, 2005 la oposición fue tremenda, muy dura. 2006, 2007, yo diría hasta mediados del 2008, la oposición era muy dura contra el Frente Amplio, era muy dura. La economía volaba, al Frente no le iba nada mal, venía haciendo reformas, venía con el capítulo de derechos humanos, era un Frente Amplio con una capacidad de innovación extraordinaria comparado con ¿no? Y sin embargo la oposición era, para citar aquella famosa consigna, palo y palo, a lo García Pinto. Una posición realmente muy dura. La cosa empieza a cambiar, creo yo, cuando el líder de Alianza, Jorge Larrañaga, dice: la manera de asegurarme la elección es acercarme al Pepe Mujica. Sí. Y empiezan ahí, mediados del 2008. La famosa foto en la famosa foto que yo he comentado tanto, ¿viste? Pero es así. Hay fotos hay imágenes que valen más que 100.000 palabras, ¿no? Sí. Entonces, esa imagen es muy importante. Larrañaga con Mujica, agosto del 2008. Ya Larrañaga venía dando señales de acercamiento hacia el frente. Bueno, 2008, 2009, yo te diría hasta 2012, 2013, durante 4 o 5 años, hubo una oposición dividida. Ahora que se habla tanto de relaciones internacionales, halcones y palomas. Seguía habiendo duros que criticaban duramente al frente, ponele el herrerismo, el Partido Colorado, Bordaberry, y estaba Alianza Nacional que le tendía una mano al Pepe. En parte por sintonía personal, por ser dos caudillos, por epidermis, por entenderse, en parte por afinidades ideológicas, que las tienen, sí. Viste que entre el mujiquismo y el wilsonismo, el neo-wilsonismo hay zonas de contacto, y en parte por cálculo, porque pensaba, bueno, yo también me tengo que instalar en el centro si quiero pelearla. Bueno, la cuestión es que fueron 4 o 5 años en donde discursivamente la oposición estuvo dividida. Algunos le daban fuerte al frente y otros le sacaban las castañas del fuego. Sí. Sí. Muchas veces la oposición en ese momento le sacó las castañas del fuego al frente. Y ¿sabes qué? Lo que acaba de pasar es... Después vino la positiva, porque cuando Larrañaga se pasó a la oposición con todo, ¿no? 2012, 2013, cuando dijo el acuerdo educativo no lo cumplió Mujica, sí. La famosa interpelación a Ehrlich, irrumpió la calle Pou. Como que ahí se cruzaron discursivamente el herrerismo y sus aliados con la calle Pou, se puso complaciente y Larrañaga se puso firme a la oposición que mejor le sale, creo yo, que es de irse a las cuchillas y criticar. Pero otra vez... Pero ahora tenemos una oposición que está... Y vos sabés que yo lo veo ahora todos juntos, porque vos mirás, Larrañaga sigue en la línea dura. Se terminó la Larrañaga de la mateada, ¿no? La calle Pou no habla más de la positiva. La calle Pou es
todas las semanas, ¿no? Es una crítica fuerte. Que el presidente no está, que no cumple con, ¿no? Que no lidera el cambio educativo, que deshonestidad intelectual en el equipo económico. Es decir, hay media docena de críticas muy fuertes. Sí. Y el Partido Colorado también sigue en la dura. Entonces, por primera vez desde mediados del 2008, discursivamente la oposición está unificada. Todos duros. Segundo gran asunto. Lo que pasa... El tercero. Claro, Gabriel. ¿El tercero cuál es? Que no hay una estrategia común. Lo que pasa es que, claro, con un discurso unificado no alcanza. Y con tener ánimo, con estar contento y no estar bajoneado no alcanza. Para mi gusto siguen sin tener una coordinación razonable entre ellos. Vos has repetido muchas veces acá el tema de una cosa es mostrarse unidos un mes antes de la elección y otra mostrarse que van en un mismo sentido 3 años antes. Y porque este gobierno del frente parece que no va a ser gran cosa, ¿no? Pero no alcanza con que el gobierno no sea gran cosa, con que la economía le vaya más o menos, con que el frente no pueda cumplir muchas... Si vos no tenés un adversario... Por aquella cosa tan uruguaya de, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer, la gente lo piensa 20 veces antes de sacar el voto de acá y ponerlo allá. La gente que cambia de voto, que tampoco es tanta. Estuvimos acá juntos a Sanguinetti, ¿te acordás? Absolutamente. Valorando como un error estratégico, no haberse alineado detrás de lo que podía ser la concertación, o llamarle como quieras, digamos, ¿no? Yo sigo pensando, mirá, Gabriel, ¿viste cómo es esto? Dueños de la verdad no hay. No. Entonces, capaz que yo simplemente me equivoco. Pero a mí me parece bastante claro que si la oposición no construye otra cosa, no estoy hablando de la concertación y cosas por el estilo, pero si no construye un proyecto alternativo, creíble, por más que al frente al frente le vaya más o menos, y la oposición capaz que no gana, capaz que el frente gana en segunda vuelta, en fin. Yo lo que creo que sigue sin tener una estrategia clara. Pero se hace una cosa, hoy en Búsqueda vuelven a hacer referencia a un editorial importante de Jorge Larrañaga, publicado fines de octubre, ¿no? Hace menos de un mes. Que se titula El Uruguay dividido. Yo creo que la gente vale la pena que lo lea. Yo lo leí muchas veces, es una editorial importante, de esos editoriales que Larrañaga piensan, ¿no? Piensa antes de escribir, porque vos sabés que dice cosas sorprendentes que todavía no han tenido, para mi gusto, eco en la oposición, pero que van por el lado de hay que cambiar de estrategia. No sé cómo andamos de tiempo, pero te leo algunas cosas. Mirá, dice, hay que decirle basta a la división y decirle basta a los que dividen. Es tiempo de construir un Uruguay juntos, dice. Y sigue, juntos quienes pensamos diferente, estemos donde estemos, levantemos la bandera que levantemos, seamos de la capital al interior, bla, bla, bla. Seamos trabajadores o empresarios, cualquiera sea la religión que se profese, nada de eso es obstáculo para poder emprender un camino juntos que nos lleva a volverle al Uruguay la unidad, el diálogo, bla, bla, bla. Y mira lo que dice después. Juntos es que se puede cerrar la brecha. Los procesos de reencuentro no pueden basarse en que una mitad sustituya a la otra. No es con el pendular de las mitades que se une una nación. Hasta ahí viene hablando siempre de unidad nacional. Dice, para sustituir el proyecto frentista se necesita otro proyecto. Y ese proyecto requiere que iniciemos un relevamiento de coincidencias, que superemos diferencias, que transitemos caminos de diálogo y de cooperación. Yo cuando leí esto digo, ¿y en qué está pensando Larrañaga? Yo no sé en qué está pensando. ¿Qué piensan, cómo interpreta Lacalle Pou o Pedro Bordaberry? ¿Tá? ¿Cómo interpretan este llamado? Es más, ¿cómo interpretan los demás dirigentes de Alianza? ¿Está pensando en coincidencias como lo leo? Yo lo leo así. ¿Sí? Yo lo leo como que está pensando en coincidencias con los colorados, ¿no? Que está pensando en un proyecto opositor coordinado. No lo sé. ¿Sabes qué? Me gustaría saberlo, porque me parece divertido. Podemos traerlo un día para hablar, ¿eh? Tito, muchísimas gracias. Dale, chao. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos vemos.